Muy bien, entonces, ahora sí es el día 16 de junio del año 2022. Estamos, como nos convoca la Administración de la Facultad de Arquitectura de la UAM, en una reunión de trabajo, nuestro curso de conservación del patrimonio histórico arquitectónico, y vamos a hacer una primera revisión del proyecto sobre la torre central en el puerto de Veracruz, desde la perspectiva, desde luego, del tema que nos interesa, del área de interés que nos interesa. Entonces, listo, les tengo que compartir, ¿verdad? Sí. A ver, creo que ya está listo. Sí, ya. Muy bien. Entonces, estamos listos. Muchas gracias. ¿Me dice si se ve en pantalla completa? Se ve con el... Ahora sí se ve en pantalla completa. Perfecto. Pues ya como nos dio la introducción, lo que vamos a hacer es que vamos a exponer en este momento todo lo que es con respecto a nuestra investigación sobre lo que es la Torre Centro, pero primero queremos empezar un poco como que en contexto. Muy bien. Entonces, nuestro primer tema sería contexto histórico del área de Veracruz. Bueno, para el contexto histórico de Veracruz sabemos que los totonacas fueron la primera población de la región, ya que Veracruz cuenta con algunas zonas arqueológicas de este mismo, Grupo étnico. grupo étnico, gracias, se me fue la palabra. Y después, en 1518, Juan de Grijalva arribó a lo que hoy sería conocido como San Juan de Ulúa, y de ahí se adentró al país a través del río Papaloapan. Un año más tarde llega Hernán Cortés a establecer la primera ciudad europea en Norteamérica y la llama la Villa Rica de la Veracruz, que posteriormente será reconocido así como ciudad estado. Esta ciudad fue fundada en 1519 y fue fundada por el 22 de abril de 1519 en las playas que se encontraban frente al islote de lo que es San Juan de Ulúa. De ahí el emperador Carlos V otorga mediante la cédula real el escudo de armas de la Villa Rica de la Veracruz el 14 de julio de 1523. Y para el 8 de mayo de 1608, por decreto del rey de España, Felipe III, se establece como la nueva Veracruz, otorgándole así el rango de ciudad. Y desde 1550 se inició la extracción de oro y plata a gran escala, ya que es muy abundante en esta zona, para finales del siglo XVI, representaba el 80% de las riquezas exportadas. Entonces, básicamente es conocida porque, pues, por las costas de Veracruz, arribó la conquista. Ya de ahí, en 1663 se dieron inicio a la construcción de lo que es hoy el fuerte de San Juan de Ulúa, proyecto que se continuó ampliando hasta su conclusión en 1746, cuando ya era considerada una muralla con 7 baluartes: Santiago o el Polvorín, San José, Santa Bárbara, San Javier, San Mateo, San Juan y el de la Concepción. Y esta fortaleza fue derribada en 1889 y hoy únicamente se conserva el baluarte de Santiago, que es el que está en la parte de abajo, no se ve la imagen. La ciudad fue cuna de una rica burguesía comercial y llegó a ser, para 1778, más próspero que la propia Ciudad de México, para el cual Veracruz consistía igualmente en un punto clave de desarrollo. Fue en 1786 cuando el territorio del estado recibió por primera vez el nombre de Veracruz, aunque tuvo que esperar hasta 1824 para que se asentara en la Constitución de México independiente el nombre de el Estado Libre y Soberano de Veracruz. La población de Veracruz resultó muy sensible a la ideología liberal y republicana, por lo que fue uno de los focos del movimiento independentista mexicano. Obviamente también el Juan de Donojú, no sé cómo se pronuncia, me disculparán. Donojú. 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 El último virrey viajó a Veracruz y firmó los tratados de Córdoba con Agustín de Iturbide el 23 y 24 de agosto de 1821.
con lo que se proclamó la independencia de México. Poco después estalló la Guerra de Reforma, en la que Veracruz tuvo un papel protagónico, ya que fue donde Benito Juárez, bajo la protección del entonces gobernador Manuel Gutiérrez Zamora, estableció la capital de la República y promulgó las leyes de reforma en 1860. El 28 de mayo de 1864, Veracruz fue testigo del arribo de Maximiliano de Habsburgo para imponer la monarquía en México. La República se restableció con el triunfo de las armas republicanas en Querétaro en junio de 1867. Y en 1879 se sublevó la tripulación del barco cañonero La Libertad en el puerto de Tlacotalpan. Disculpará por las pronunciaciones. Rebelión que fue severamente reprimida por instrucciones del presidente Porfirio Díaz. En 1896 se desató una revuelta indígena que fue aplacada mediante la matanza de más de 6,000 personas. El estado de Veracruz se vio beneficiado en muchos aspectos durante el porfiriato. Se modernizó el puerto, se introdujo la electricidad, se edificaron modernas construcciones para la época y crecieron la economía y el comercio. También Francisco I. Madero recibió el apoyo decidido de los veracruzanos en su lucha por derrocar a Porfirio Díaz, quien abandonó el país en 1911, saliendo del puerto de Veracruz precisamente rumbo a Francia. Los días 20 y 21 de abril de 1914, el puerto de Veracruz sufrió una nueva invasión norteamericana, con lo cual se topó con grupos de civiles voluntarios y cadetes de la Escuela Naval Militar que defendieron con valentía la integridad de nuestra nación, dando una lección de heroísmo a las tropas enemigas. Con este enfrentamiento, el puerto de Veracruz consiguió el cuarto y último, hasta el día de hoy, título de heroico, con lo que actualmente se le conoce a la ciudad como 4 veces heroica, y es la única ciudad en México que cuenta con ese título de 4 veces heroica. Fue en noviembre de ese mismo año, en 1914, y hasta octubre de 1915, cuando Veracruz fue una vez más capital de la República. Durante el gobierno de Venustiano Carranza, que de hecho se puede apreciar una estatua de Venustiano Carranza. Y fue aquí donde se promulgaron las leyes agrarias y las del municipio libre, entre otras. Y en el año de 1937, Veracruz volvió a protagonizar un movimiento de relevancia nacional cuando un grupo de trabajadores petroleros del estado inició una huelga que fue el principio de una serie de conflictos laborales que a la postre van a desembocar en lo que sería la expropiación petrolera de 1938. Y que básicamente Veracruz tiene historia, pero para contar. Ahora vamos a tocar el tema un poco de lo que es el contexto arquitectónico o lo que es la arquitectura en Veracruz para entender el precepto de lo que es la Torre Centro. Si me permite, Lupita, solamente una observación. Primero, reconocer que esta presentación, los antecedentes son muy importantes. No podemos entender un fenómeno actual si no sabemos precisamente esta relación de hechos históricos que ustedes investigaron y han plasmado de una manera, me parece, sucinta, pero adecuada. Solo hay un pequeño detalle. Cuando mencionaron Felipe III, el sucesor de Carlos V es Felipe II. No alcancé a ver bien el año. No sé si era 1508, pero si fuera el caso, sí sería Felipe II. Es simplemente un detalle, pero es un detalle bien importante que hay que dejar corregido. Además, felicidades, creo que vamos bien. Se nota que entendieron ustedes la primera parte de nuestro curso en lo que respecta a el factor histórico en toda investigación. Y qué bueno que lo han hecho de esta manera. Y bueno, vamos a continuar entonces, ahora sí, entrando en materia. Ok. Gracias. Bueno, sí, gracias, arquitecto. Pues en el ámbito arquitectónico, a Veracruz, al no poseer bancos de piedra como tal aledaños, como único material constructivo disponible, se toman estos enormes bancos de coral,
que rodeaban la bahía, los cuales fueron pues calcinados, molidos junto con la arena para conformar lo que es la argamasa. Básicamente la arquitectura que predomina en Veracruz es de tipo neoclásico. Vamos a recordar que el neoclásico es un arte más bien moderado, discreto, sereno, rebajando lo que es el barroco en todo su esplendor. El neoclásico como que le bajó tantito, dice, pues sí, me gusta lo ornamentado, pero pues vamos a tomar una distancia tantito tú y yo, y que básicamente imita lo que es el arte griego clásico que surge. Obviamente, y esto surge en lo que es Italia y Francia. Básicamente, como les digo, la arquitectura de Veracruz es única por el hecho de que la argamasa está hecha no con piedra, sino con coral. En los aspectos sociales, pues Veracruz se siente, y le digo por experiencia personal, porque yo ya fui para allá, se siente más bien como un ambiente familiar, cuentan mucho los portales, cafeterías, plazas, casi todo está compuesto por portales. De hecho, pueden ver aquí las imágenes a un lado, casi todos son portales. En los aspectos políticos, pues varias obras muestran el estilo clásico, destacando los edificios de telégrafo y correos, ambos con reminiscencias de estilo francés, propuesto por el Departamento de Urbanismo del gobierno de Porfirio Díaz, sabiendo que Porfirio Díaz durante su gobernato básicamente quiso crear una mini Francia en México. Y entre los siglos XVI y XVII, Veracruz era uno de los sitios más atacados por los piratas, por lo que se erigió el fuerte de San Juan de Ulúa, convertido actualmente en museo. La fortaleza de San Juan de Ulúa sirvió para resguardar los barcos que arribaban a la Nueva España, recordando que tiene 7, o tenía 7 partes. Veracruz se levantó sobre una extensa planicie costera y su estructura urbana se estableció mediante una retícula limitada por el mar en su extremo nororiente. Las manzanas que lo conforman no son regulares y se desarrollan hacia el norponiente y surponiente de la plaza principal, a cuyo costado sur se ubica la catedral levantada en 1721 en un estilo muy modesto. Entonces, básicamente, entender para nuestra investigación, creo que es también relevante entender lo que es el contexto arquitectónico para saber realmente si nuestro tema de interés, que es la Torre Centro, cumple con ciertas características de este estilo o rompe completamente con lo que es pues la arquitectura clásica, sabiendo que Veracruz es una ciudad histórica. Y creo que pues lo que más debería de importar es preservar dicha sensación, dicho estilo, dicha como vista urbana, como imagen urbana. Ahora sí, el tema principal o el tema que queremos tocar es lo que es la Torre Centro. Básicamente lo que pude investigar sobre cuánto costó la Torre Centro y todo esto es que pues realmente no se sabe quién inició la construcción de la Torre Centro, pues que todavía se mantenía o se mantenía en obra gris en esos entonces todavía, debido pues a las polémicas con los permisos de construcción. La Torre Centro tiene un precio de 270 millones de pesos según Imagen Veracruz y originalmente se había planteado con un proyecto de hotel boutique que fue creciendo, básicamente, entonces dejó de ser hotel y se vuelve una torre de departamentos. Algunos departamentos, y esto porque lo investigué, son 54 departamentos en total, donde hay algunos que son de 120 metros cuadrados y hay otros que son de 95 metros cuadrados. Y la página 3 inmobiliaria vende el único departamento en preventa, los únicos departamentos en preventa todavía que son de los primeros niveles, en un costo de 4 millones de pesos. En la siguiente diapositiva les muestro las diferencias entre el departamento de 120 metros cuadrados y el departamento de 95 metros cuadrados. Ambos superan los 4 millones de pesos. Obviamente, pues ahí vienen todos sus detalles. En teoría, esta torre también cuenta con
diferentes amenidades, lo que es obviamente el área de la alberca, un área de juegos para niños, un cuarto completamente que es para juego de niños, el lobby. También creo que iba a contar, o tenían planeado que contara con una sala de juntas, por si acaso se requería, porque más adelante les voy a explicar por qué razón querían poner la sala de juntas y también un área de lavado en el área de la azotea. Entonces, es un proyecto ambicioso, bastante ambicioso, quiero decir. Y ahora nos metemos con el programa de desarrollo urbano, que pues básicamente, como ahí lo pueden ver, esto es extraído de los PDFs que Pablo amablemente me pasó, que básicamente pues su normatividad como Veracruz es ciudad histórica, pues creo que lo que más se busca ahí es el mejorar el bienestar tanto social y cultural. Obviamente si queremos pues desarrollar el desarrollo económico, desarrollar el comercio. Entonces, pues según las ubicaciones de nuestro predio, nosotros nos encontramos precisamente donde está ahí marcado el cuadrito como color café, que pertenece al subsector 8 frente al mar, que es habitacional y mixto. Eso quiere decir que también se puede utilizar para oficinas. Entonces, tal vez estos departamentos fueron pensados de igual forma para en algún punto volverse oficinas. Pero según lo que nos dice la parte del patrimonio cultural, histórico y artístico, es que pues lo que más se quiere preservar pues es lo que es la arquitectura patrimonial relevante, que son construcciones de cualquier corriente estilística que por sus dimensiones, calidad plástica, acontecimiento histórico o sistema constructivo destacan el conjunto. Porque para ser honestos completamente, esta torre supera lo que es el faro, que en ese entonces fue considerado uno de los elementos más altos que tenía la ciudad de Veracruz. Entonces, prácticamente esto está rompiendo completamente con todo el contexto histórico y arquitectónico que tiene la ciudad de Veracruz, porque es un edificio moderno, excesivamente alto, en una zona céntrica, porque de hecho se encuentra a una cuadra del obelisco, que es este círculo verde que están ahí. Ahora bien, con el programa de desarrollo urbano, pues también está la tabla de compatibilidad de uso de suelo general. Nuestra torre entra dentro del subsistema de vivienda, el elemento es plurifamiliar y como lo vemos en esta parte de aquí, espero que se alcance a ver, es este cuadro de aquí, que dice subsector 8 frente al mar, habitacional y mixto, es de uso condicionado. Eso quiere decir que sí puede existir esta torre, pero obviamente habrá que ver los permisos necesarios y a lo mejor tal vez haber planeado un poco mejor el proyecto para que no fuera demasiado alto. También tocamos el tema del agua porque obviamente son 54 departamentos. Hice mis cuentas ayer. Supongamos que son 200 litros por persona al día. Supongamos que en cada departamento viven 4 personas porque todos los departamentos cuentan con 3 recámaras, una familia de 4 personas. Entonces, por los 54 departamentos estaríamos hablando de más de 43,000 litros de agua. ¿De dónde voy a abastecer yo 43,000 litros de agua para todas estas torres de departamento? Aquí estos datos son sacados de INEGI 2010. Habría que ver si para INEGI 2020 sacaron un nuevo porcentaje o sacaron más cifras, pero estas son las que pudimos encontrar, en donde dice que el 82% de la población se abastece de agua superficial. Como usted bien me había comentado la clase pasada, hay muchos mantos acuíferos prácticamente superficiales en lo que es la zona de Veracruz. Eso quiere decir que si de por sí hay problemas de abastecimiento de agua, contando también que la infraestructura de las tuberías está prácticamente pues mal,
porque no se le ha dado un mantenimiento correcto. Entonces, el venir a abastecer una torre de departamentos de 54 departamentos, pues creo que sí va a involucrar mucho el buscar una nueva fuente de abastecimiento de esta agua, probablemente teniendo que pues rascarle en otro lado, a lo mejor en un manto acuífero que era virgen en ese momento. Y pues esto creo que podría conllevar con el paso del tiempo a que pues estos mantos acuíferos desaparezcan. También había otro dato que ya no pude anexar que dice que creo que el 14%, no, 14 de los ríos que pasan por la ciudad de Veracruz están contaminados, principalmente por lo que son las industrias. Entonces, si estos 14 ríos están siendo contaminados, entonces, ¿de dónde yo voy a sacar agua limpia, pura, para poder abastecer estos departamentos? Entonces, como le dije, creo que esto para un futuro va a traer consecuencias a lo que es las reservas acuíferas y los mantos que hay alrededor de esta zona de Veracruz. Y aquí viene nuestra problemática, que es que obviamente esto salió a relucir gracias a el presidente López Obrador, cuando criticó que era un edificio demasiado alto que está detrás del faro de Venustiano Carranza. Al igual que obviamente remató la parte legal, preguntando si esto tenía permisos. ¿Y el patrimonio histórico? Bueno, el alcalde de Veracruz, Fernando Yáñez Márquez, informó que la Torre Centro cuenta con permisos y licencias para su construcción. Él informó que sí las tiene. Pero, de acuerdo con Núñez, el inmueble también tuvo un aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el INAH y la Secretaría de Cultura negaron que hayan solicitado permisos para construir la torre. A pesar de desmentir a Fernando Núñez, el INAH también aseguró que la construcción se encuentra en el perímetro C de la ciudad. En dicho perímetro no existen edificios coloniales ni estructuras históricas, por lo que el instituto no tiene jurisdicción en la zona. Y al día siguiente, el 15 de junio, me parece que esta nota es del 2021, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que revisaría que los permisos para la construcción del edificio se otorgaran reglamentariamente. Pero aquí tenemos otra problemática, los vecinos. Los vecinos empezaron a reportar que hay afectaciones en sus hogares debido a la caída de escombros de esta torre, a pesar de que supuestamente tenían una malla de protección. También los vecinos reportan que están pues las manchas de pintura, están los restos de arena, de material, básicamente están ahí regados y nadie se ha puesto para retirarlos o limpiarlos, básicamente. Y también Protección Civil tuvo que clausurar, creo que esta torre fue clausurada 2 veces, si no mal recuerdo, 2 veces hasta el momento, fue clausurada 2 veces, con respecto a que Protección Civil pues pidió que se proporcionaran los documentos de impacto ambiental e impacto urbano, los cuales pues lamentablemente esta torre no cuenta con. Entonces el juez decidió que se detendría la construcción hasta que estos documentos fueran presentados, básicamente. Entonces esta es nuestra problemática desde distintos aspectos con la Torre Centro. Y esa es nuestra investigación hasta el momento. Muy bien, pero nos queda la pregunta central. ¿Qué hacemos como propuesta de proyecto? Aquí tenemos una investigación, estoy de acuerdo, y además me parece que para el tiempo que hemos contado con ello, el avance es adecuado. Quisiera pedirles a todos los presentes que ahora sí empiecen a participar activamente a partir de esta presentación que nos ha hecho favor Lupita de realizar
hace un momento, quiero pedirles que ahora sí sea activa la participación de Andrés, de Pablo, para responder algunas preguntas. La primera pregunta, habíamos señalado el factor capital inmobiliario, ustedes recordarán, ¿sí? Sí. ¿Cuánto costó construir esta? Nos dio un precio de 270 millones, si no recuerdo mal, según Sí. una fuente imagen de Veracruz, o no, sí, así estoy. Imagen de Veracruz. Muy bien, entonces son 270, pero ¿qué? El precio de construcción o el valor del edificio hasta donde está ahorita, o el valor final que tendría cuando estuviera, en todo caso, si resolviera positivamente, afirmativamente para ellos, que estuviera terminado. ¿Tienen idea de qué son estos 270 millones de pesos? Podríamos estimar a ojo de buen cubero, eso les toca como parte de su formación precisamente, ¿cuánto cuesta hacer una obra de esta naturaleza? Digamos, Bueno, sí. yo llego ahorita de cliente. A ver, yo quiero hacer un edificio de ¿cuántos niveles son, Lupita? Son 54 departamentos, creo que son... Son 20. 60. No, No, creo que según yo había leído eran 28, creo, pisos, algo así. 28 pisos. Sí. Entre 26 y 28, digamos. A ver, hagamos una estimación. ¿Cuánto nos costaría hacer una obra así? ¿Me entienden la diferencia que quiero hacer? Una es el costo de realizar la obra. Bueno, yo, como constructor, ¿cuánto tengo que ejercer para poder tener una obra de esta naturaleza? Otra es el valor del edificio final, el valor del proyecto, el valor catastral que se le puede asignar a esa obra. Otra más diferente es el valor comercial. Vean ustedes, utilicé dos conceptos distintos. Al principio dije el costo y después estoy diciendo el valor. No es lo mismo. El costo es a nosotros como técnicos de construcción, cuánto nos lleva, cuánto dinero necesitamos para hacer una obra semejante. ¿Sí? Yo les digo en este momento, a ver, trío de arquitectos, quiero construir 27 niveles aquí a un ladito de catedral, porque yo soy dueño del terreno. ¿Cuánto me saldría? Yo creo que el monto de los 270 millones debe ser el valor del edificio. Porque más o menos si son 52 departamentos por un precio aproximado de 4 millones, ahorita lo chequé, nos da 200 millones, 208 millones creo. Pero hay departamentos que decía Lupita que valen 4 millones 400, entonces me da la impresión de que este precio de los 270 debe ser o sea, el costo ya a venta, pues, no el costo de la obra. Sí, de acuerdo, pero la torre no solamente son departamentos. Sí. ¿Verdad? Hay otras áreas, que es el proyecto original de hotel, ustedes lo mencionaron, lo saben también, y hay otras áreas eventualmente para oficinas. Y otra cosa bien interesante en esta obra es que parece que hubo como anexos, como que se fueron haciendo, como que se engolosinaron con poder sacarle más. ¿A qué voy? Al capital inmobiliario, ¿qué le interesa? Que si yo le meto 200 millones, ¿cuánto voy a sacar? El doble o más. Ahí está la pregunta clave. Recuerden ustedes, nuestra hipótesis es: desarrollo urbano significa
optimizar la tasa de retorno por peso invertido en metro cuadrado de suelo urbano. ¿Entendemos lo que significa esto? Optimizar quiere decir, yo le voy a sacar lo más que se pueda. Esto es el factor clave, esto es lo que está detrás de este fenómeno y del desarrollo urbano en general en las ciudades, de lo que representa la industria de la construcción. Nosotros lo vemos, naturalmente nos interesa los factores estéticos y los factores históricos y los factores económicos, políticos, sociales, culturales. Sí, todo eso está muy bien, pero ¿quién manda a la hora de decidir en este fenómeno? ¿La historia o los 200 millones que le metí? ¿Quién manda de verdad? No quién manda debería ser que mandara primero la cultura, primero la sociedad, primero la gente, como dicen las leyes, como dicen los planes de desarrollo. Eso es lo que les quiero pedir, su reflexión y ir ahondando en la investigación en este detalle. Esto es lo que está atrás de esto. Imagínense, cambien de rol, pónganse en los zapatos de que entre ustedes tres juntaron 200 millones de pesos, son arquitectos y le quieren sacar. ¿Qué van a hacer? Ustedes son los dueños de ese dinero, ustedes deciden qué hacer con ese dinero. Y además son arquitectos. Y son socios y se conocieron en la facultad y ahora resulta que, pues por alguna razón se ganaron ese dinero y lo tienen. ¿Qué es lo que va a privar? ¿Qué es lo que va a resultar como proyecto de esos 200 millones? ¿En qué van a pensar? ¿En su trascendencia histórica como arquitectos? ¿O en recuperar 400 o 600 o 700 o 800 o los que se puedan? ¿Me explico? Sí, sí, claro. O sea, ahí va más allá de solamente la cuestión de lo del patrimonio y del centro histórico de Veracruz. Ellos como una empresa, pues obviamente quieren obtener el mayor beneficio posible de su dinero, ¿no? Por eso Sin, es que, por eso es que yo creo que el proyecto se ha ido alargando y han ido agregando más y más pisos o más cosas a su proyecto porque quieren obtener un mayor beneficio de su inversión. entonces, miren, creo que nos estamos entendiendo. Lo que les pediría es que tengamos un resultado final. Nuestra propuesta es tal, considerando o bien a favor del capital inmobiliario o bien a favor de todo esto que está dando como resultado su investigación, de lo histórico, de lo social, de lo cultural. Estoy siendo paródico con esto, estoy haciendo una parodia con esto de que asuman roles. Ya sé que ustedes no son capitalistas. Si lo fueran, no estarían en la Facultad de Arquitectura de la UAM, ¿no es cierto? Sí, No, seguramente nos veríamos en la Escuela de Graduados de Diseño de Harvard o nos veríamos en la Escuela de Artes, en el Politécnico de Artes de París, o nos veríamos en otro lugar, en otro contexto. En la sociedad en la que vivimos existe el capitalismo y el capitalismo es el que manda, incluso a los gobiernos. Dice Maquiavelo que el príncipe solamente puede sobrevivir si tiene dos factores a su favor. Uno, el popolo, el pueblo, y el otro, lo que Maquiavelo llama los grandes. El príncipe, el presidente, el rey, el que manda, solamente puede
salir adelante, solamente puede ser exitoso en su principado si tiene a su favor al pueblo y a los de arriba, a los que mandan, a los que tienen, a los grandes. Este arte sutil es el que está continuamente en juego. Esta tensión que se da en el choque, los intereses de la gente, los intereses del pueblo, los intereses de la historia, los intereses de la cultura, sobre o contra o abajo de los intereses del capital. Como Maquiavelo, nosotros como urbanistas, como conservadores, como arquitectos, tenemos que tener presente esta realidad. No podemos estar ausentes, estar separados de esta condición. ¿Quién manda en este proyecto? ¿El capital o la historia, la cultura o el nombre del arquitecto? Zaha Hadid no va a prestarse a hacer una torre de estas, ¿verdad? Pero ni remotamente. A ver, una pregunta clave. ¿Quiénes son los arquitectos de esta obra? Yo no he visto el nombre de ningún arquitecto Yo tampoco. relacionado a este proyecto. No Lo se que sí sabe. he visto, Sí, ¿mandé? Pablo. Lo que sí he visto es que no, o sea, no he verificado bien la información, por eso no he hablado mucho al respecto, pero lo que he leído es que creo que el suplente de Yunes, que es el presidente municipal de Veracruz, ese aparece como dueño de la torre, el suplente del presidente municipal de Veracruz. Entonces me da la impresión de que ahí pues viene obviamente algún conflicto de intereses y yo creo que han aprovechado muy bien todos estos huecos legales en el programa de desarrollo urbano de Veracruz para poder llevar a cabo la torre, porque como bien lo decía Yunes, o sea, él decía que Lina había otorgado los permisos y demás, y Lina luego dijo que no, pero pues que de todas formas ellos no, o sea, no estaban de acuerdo, pero que al final de cuentas tampoco podían hacer nada porque estaba dentro, más bien estaba fuera de su parámetro donde ellos tienen injerencia. Y entonces me da la impresión que han sabido utilizar muy bien todas estas cuestiones como lagunas dentro de los programas y dentro de toda esta normatividad para poder llevar a cabo la construcción de la torre. Obviamente, además, teniendo la facilidad de que pues, el suplente del presidente municipal era el dueño del proyecto, ¿no? Sí. Pablo, ¿podría por favor activar su video? Cierto. Muchas gracias. Esto porque vamos a utilizar este documento videográfico como una prueba académico-administrativa. Sí. Me explico. Yo creo que tenemos una oportunidad interesante para afinar esto. O sea, si hoy tenemos la fecha para el examen, yo tengo claramente conciencia que los alcances de esto los podemos ir afinando al menos en una semana más, en un par de semanas más, dependiendo de ustedes, para poder dar una respuesta en donde lo que estamos planteando en este momento, esto no es solamente un dilema ético. ¿A quién como arquitectos servimos? A la sociedad, vamos a decir, ¿verdad? A la cultura. No, yo pregunto, ¿a quién como arquitectos servimos en realidad? No en lo que debería ser. Pues a nuestros clientes, ¿no? Efectivamente, servimos a nuestros clientes. Y si se da un conflicto como en este caso, ¿a quién obedecemos? ¿Al Pepe Grillo que traemos dentro o a las conveniencias del momento, del negocio?
mencioné a Maquiavelo y lo traigo a colación porque precisamente esta diferencia, esta tensión entre lo que es y lo que debería ser. Hemos aprendido a lo largo de nuestra formación como estudiantes universitarios que el mundo es lo que debería ser. Sí, que nosotros servimos a la sociedad, que nosotros somos artistas, que nosotros somos agentes culturales, que nosotros como arquitectos y urbanistas tenemos un papel importante que se espera de nosotros. Pero en los hechos, en la práctica profesional, lo que sucede es justamente lo que Pablo acaba de mencionar. ¿Al servicio de quién estamos? De nuestros clientes. Y podemos decir que el fin justifica los medios. Podemos decir que las convicciones y las conveniencias se pueden manejar así como tapándonos los ojos, los oídos o la boca. Ni oigo, ni digo, ni opino, ni nada, pero ya saqué mi tajada. En nuestro caso, en el proyecto en el que estamos, no tenemos un compromiso con el capital inmobiliario. De hecho, en nuestra formación como estudiantes, poco se habla del fenómeno. Yo no sé si ustedes hayan tenido en sus cursos de urbanismo, en sus cursos previos de historia o de otras áreas, oportunidad de reflexionar sobre esto que estamos reflexionando ahora. Responder a la pregunta, ¿quién manda aquí con la Torre Centro? La sociedad, el pueblo, la historia, la cultura, o la lana, o el dinero, o los intereses, o la corrupción, o los grupos de cuates que con cargos políticos y dinero se benefician haciendo más dinero. ¿Qué es de lo que se trata? A esto justamente es lo que quiero que ustedes lo pongan en su conciencia, que saquen entre los tres al Pepito Grillo para, no sé si en este momento, dentro de una semana, podamos pasar a la última parte de su presentación de hoy. Y es decir, nosotros 3, 4, 5, los que intervengan en este proyecto, proponemos que. Y en proponer que está en juego esto que estamos señalando, las convicciones o las conveniencias. Debemos tener presente que hay unos intereses muy poderosos que representan esos millones de pesos que se invirtieron en esta obra. Pero esos intereses de los millones de pesos son los intereses que privan en Veracruz, en Nayarit, en el Estado de México, en Washington, en Johannesburgo, en Moscú, en Pekín, en Tokio, en donde le busquen. El capitalismo existe en todo el mundo. Eso es lo que representa la globalización. Hacer un mercado capitalista donde en cualquier pueblito, para donde mires, a 3 minutos tienes una Coca-Cola disponible. Eso es la globalización, eso es llevar el capitalismo a su máxima expresión. Sin embargo, no todo es capitalismo. Existen enclaves, existen pequeños grupos culturales, justamente étnico-culturales, que tienen sus propias costumbres, que tienen sus propias formas de producir la vida y de vivirla. Las sociedades preindustriales, las sociedades donde todavía las papas fritas, sabritas y la Coca-Cola o la Pepsi no son dilemas existenciales, ¿no? Yo puedo elegir como consumidor, compro una o compro otra. Donde hay gallinas y puercos, donde hay una relación con la tierra, donde hay una forma de vestirse, de alimentarse, de creer en los fenómenos del mundo distinta al de la modernidad que todos nosotros tenemos como buenos estudiantes universitarios, como buenos
habitantes de ciudades. El papel de un arquitecto conservador, el papel de un urbanista, el papel de los arquitectos como gremio, ha estado al servicio del capitalismo de forma salvaje. Vean alrededor de donde están y los intereses de la industria de construcción son los más poderosos aquí y en China. La industria de la construcción representa uno de los motores con los que se mueve la economía capitalista, donde todo lo que interesa es optimizar la tasa de retorno por peso invertido en metro cuadrado de suelo urbano. Y para eso no hay que estudiar urbanismo, ni historia, ni sociología, ni entender de política o de economía. Para eso basta ser un buen técnico constructor y pues a sacarle jugo, ¿no? Y acumular, 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 acumular. En fin, lo que yo espero como proyecto, con estos antecedentes, con estas bases que me acaban de mostrar que ya tienen, es su reflexión crítica y autocrítica. Ustedes tres, Lupita, Andrés, Pablo, como arquitectos asociados, ¿qué proponen en este problema que nos compete a todos? Doctor, hay algo que me llama la atención de este proyecto, es el hecho de que pues la torre es bastante grande, o sea, es sumamente visible de cualquier punto de Veracruz, supongo, y que nadie se haya quejado antes hasta que el presidente fue a Veracruz y estuvo en el mar y pues viendo del mar hacia el puerto, le llamó la atención la torre tan grande que se veía detrás del faro. Porque antes de este hecho, ni el gobernador, ni el presidente municipal, incluso yo creo que ni la población, realmente no estoy seguro porque no sabía, no había noticias sobre esto, porque nadie decía algo sobre la torre. O sea, me da la impresión de que, porque lo que decía Lupita es que hay quejas sobre los vecinos y demás, pero hasta al final de cuentas son quejas obviamente surgidas al estar alrededor de una obra, ¿no? Y supongo que la empresa no se hace responsable de los daños que llega a ocasionar. No creo que haya mayor problema ya de solventar este tipo de gastos o inconvenientes. Pero fuera de los vecinos, ¿por qué nadie había tomado cartas en el asunto de decir, oye, pues esta torre como que no va con el centro histórico de la ciudad, ¿no? Porque más hacia el sur, que está la ciudad de Boca del Río, ahí sí hay edificios altos, hay edificios grandes. O sea, ¿por qué la gente no le llamó la atención el hecho de, bueno, ¿por qué no este edificio no tiene nada que hacer aquí? ¿Por qué no lo llevan allá? Hasta que, le digo, pasa esta noticia nacional de que el presidente está en Veracruz y entonces ya al otro día les empiezan a querer clausurar, el otro día empiezan el gobernador a querer meterse, el presidente municipal defiende la obra. O sea, hasta que no pasa este suceso, nadie decía nada. No creo que esto suceda, Pablo. Nadie decía nada porque los que lo sufren no tienen voz. Exactamente, es lo que iba a comentar. O sea, creo que sí hay quejas, o sea, porque sí se reportaron las quejas. O sea, los vecinos literalmente tienen grietas en sus azoteas, se están agrietando los muros, o sea, prácticamente sí hay afectaciones. Sí se comentaron, pero realmente ¿a quién le van a hacer caso? ¿O a quién le van a tomar la voz? ¿A 3, 4, 5 personas que viven en una cuadra? Que pues poco más van a poder hacer, porque realmente no es como que digas, ya vimos las afectaciones, ahora les vamos a venir a ayudar. Si no pueden todavía ayudar a la gente que se quedó sin casa en el sismo del 2017, hoy en día hay muchas comunidades que todavía no tienen casa ni nada, a que venga el presidente, una figura de autoridad y poder, a decir, bueno, ¿y esta cosa qué hace aquí? Es totalmente diferente. ¿A quién le van a hacer más caso? Pues al que tiene más poder, al que tiene un puesto mucho más alto. Por esa razón es que empezaron a movilizarse y empezaron a clausurar y todo eso. Porque si prácticamente el presidente no hubiera dicho nada, pues hubiera quedado igual. A mí, gracias Lupita, pero lo que más me preocupa es que nosotros los arquitectos no
previamente nadie, hasta donde yo sé, desde luego, ni el Colegio de Arquitectos, ni el Colegio, ni la Asociación Nacional, ni la Academia Nacional, ni la Federación de Arquitectos, ni los arquitectos de Morelos, ni los arquitectos de Veracruz, ni los urbanistas y arquitectos de México han dicho esta voz es mía. No solamente con la Torre Centro es muy visible gracias a que se dio la coincidencia que el príncipe lo pusiera en la discusión, en la boca de todos, hacer público la cosa pública, es lo que quiere decir república. La república es la cosa pública, la cosa que nos interesa a todos, a diferencia de la cosa que nos interesa a nosotros en lo particular, o a mi familia en lo particular, o al grupo de inversionistas en lo particular. Este es el debate que creo que está pendiente y es la gran oportunidad que tenemos nosotros cuatro en este grupo de hacerlo. Yo me pregunto si alguien más en nuestra facultad le ha pasado esta noticia como algo más que una noticia. La dijo el presidente. Los mismos corruptos de siempre. O si como ustedes se han puesto a investigar sobre algo que está sucediendo y donde podemos tener una voz libre, autónoma, sin dependencia de intereses. Vamos, a nosotros ni nos pagan los yunes, ni nos paga el presidente, ni nos paga nadie. Tenemos la gran oportunidad de decir, esta boca es mía. Esto es lo que yo pienso como arquitecto, como arquitecta, como futuros profesionales del área. Y creo que de eso se trata justamente, de debatir las ideas, de ponerlas en juego y de decir, esto es lo que yo pienso como arquitecto. Hay que tirarla. Por esto, por esto, por esto, por esto. O bien, esto es lo que yo pienso como arquitecto, hay que conservarla, adecuarla, mocharla, en fin, lo que resulte. Pero ese es el gran reto que tenemos enfrente. ¿Qué vamos a decir nosotros cuatro desde nuestra humilde perspectiva de un curso en una facultad, en una universidad tal, que ni siquiera está en Veracruz, pero que como mexicanos nos sentimos relacionados, vinculados y hasta comprometidos con decir, esta voz es mía? Desde la UAM, el curso de conservación, uno de los dos cursos de conservación y patrimonio, el otro es mi tocayo y amigo, el doctor Miguel Ángel, quien está metido en esto, que estamos metidos en esto. De hecho, no es coincidente que nuestras propias producciones académicas estén tan vinculadas con la historia. Los dos tenemos un capitulito en la Historia General del Estado de Morelos del 2010. Los dos estamos vinculados con esta relación de pensar críticamente nuestra profesión. No como empleados del capital inmobiliarios. No como meros técnicos constructores, diseñadores, planificadores, conservadores, sino como personas que aprendieron a pensar y a dar respuesta con su propia voz, con sus propias convicciones, con sus propios puntos de vista. Y para eso es que estudiamos, para eso investigamos, para eso los antecedentes históricos y entender qué es la cultura y entender qué es la economía y entender qué es la política y entender qué es la sociedad. Eso nos toca justamente, de eso se trata nuestra profesión. Por eso es tan difícil. Y por eso es tan complejo el poder decir yo soy arquitecto, yo soy urbanista, yo soy conservador, yo soy un profesional de este gremio. Y no uno más de los técnicos constructores, pues que deambulamos en los mercados de las diferentes ciudades. Pero bueno, lo importante es su voz, lo importante es que podamos sustentar una decisión tan simple como hay que tirar, tan simple y tan compleja, por supuesto, o hay que adecuar. O hay que dejar, hay que voltear para otro lado y que las cosas sigan como van. Total, así son en todos lados.
pero pues para eso no hace falta ser arquitecto. Me temo que la mayoría, la inmensa mayoría de la población está metida en este último grupo. Entonces, Andrés, Pablo, Lupita, ¿cuánto tiempo para dar esta respuesta? Aquí evidentemente no es cuestión de diseño, no es cuestión de lo habitual en los proyectos anteriores. Aquí es una cuestión de decidir entre las convicciones y las conveniencias. Aquí es un asunto de una respuesta política, cultural, ante un problema social, económico vigente, actual. Ahí están esos millones de pesos. Sí, pues. Oiga, doctor, hay otro compañero en la clase también. Ajá. Este Christopher también nos estuvo apoyando. Bueno, 5, entonces, y qué mejor, qué bueno, gracias Pablo que lo menciona, porque de eso se trata, que ustedes se puedan reunir y las voces de cada uno de ustedes en relación con esto les permitan llegar a un consenso. Así que los 4, que los 5 podamos firmar este proyecto, porque, bueno, los 5 hemos participado y tenemos la intención de responder a un problema vigente en nuestro país. Entonces, ustedes tienen la palabra. ¿Cuánto tiempo? ¿Creen que en una semana? Pues, tal vez sí, en una semana. Creo que tendremos como que las primeras conclusiones, porque pues obviamente hay que hablar entre nosotros para que cada quien pues exponga un punto de vista, exponer pues ya todo lo que acabamos de comentar y llegar a una conclusión. Lo más difícil, exactamente, de un grupo tener un punto de vista que concilie las diferentes posiciones y que permita decir, esta voz es nuestra. Y esto es lo que proponemos. Con las limitaciones naturales del caso, nadie nos va a hacer caso. Esto no tiene nada más que un ejercicio académico, pero no, es un ejercicio de reflexión ante su situación de prácticamente arquitectos, de profesionales que empiezan a enfrentar los problemas reales que la sociedad nos plantea y conocer las diferentes aristas, lo cultural, lo histórico, lo político, lo económico, lo social. Bueno, como arquitectos, pues sí, tenemos que saber de Le Corbusier o de Frank Lloyd Wright o de cualquier otro, pero también de Maquiavelo y también de Hitler y también de Perón y también de Díaz Ordaz y también de Porfirio Díaz y también de economía y también de sociología y también de antropología y también de todas estas cosas que confluyen en transformar el medio ambiente para hacerlo habitable. Finalmente, la obra arquitectónica la firma un arquitecto, pero quien la habita es quien decide si es arquitectura o no. Trato de explicarme. No somos nosotros por nuestra firma quienes hacemos arquitectura. Quien osa decir, yo soy arquitecto y hago arquitectura, o ni es arquitecto, o ni entiende qué es la arquitectura, o ambas cosas. No, la arquitectura la realiza quien vive, quien trabaja, quien está en un espacio y dice, esto funciona muy bien y es agradable estar aquí y me calmo o estoy atento o disfruto de la vida simplemente por caminar por este espacio, como decía Le Corbusier. La arquitectura se hace al caminar por ella, al usarla. Lo que define la arquitectura es el usuario final, no la firma, el prestigio del arquitecto. Porque ahí hay una reflexión que quiero compartirles y que ustedes pueden tenerla presente. Dice Friedrich Nietzsche, un escritor, pensador
alemán del siglo XIX, nacido en 1844, y que reflexionaba con pequeños trozos de pensamiento muy sólidos, muy sustanciosos, que se llaman aforismos. Un aforismo es un texto muy pequeño, pero que dice mucho. Un aforismo de Nietzsche dice, voy a parafrasearlo, dice lo siguiente: los hombres más poderosos han inspirado siempre a los arquitectos. La arquitectura es una especie de elocuencia del poder que dice a través de las formas lo que hay que hacer. Algunas veces la arquitectura es hermosa, apacible, hasta acariciadora, pero casi siempre se limita a dar órdenes. Los hombres más poderosos, los grandes que les dice Maquiavelo, son los que han inspirado siempre a los arquitectos. El faraón y el arquitecto, el dictador y el arquitecto, el capitalista poderoso y el arquitecto. Hay chorros de ejemplos de esto en la vida de Reich, en la vida de Le Corbusier, en la vida de Tito Livio. El asunto es que nuestra respuesta ante los problemas es lo que determina la calidad de nuestra obra. Y en este caso en particular, lo que estamos haciendo es ser la voz de la tribu. Como arquitectos estamos hablando para defender, para conservar, para restaurar el patrimonio de todos, lo que nos pertenece a todos, y que nosotros tenemos esa gran oportunidad como profesionales de dedicarnos a conservar, a preservar, a restaurar lo que es propiedad de todos, a diferencia de los propietarios de la Torre Centro o de los propietarios de las torres que también conocemos aquí en Cuernavaca. ¿Se imaginan cuáles? Esas torres donde hubo un enfrentamiento entre la Marina y un grupo de narcotraficantes, donde fue abatido un jefe de un cártel, y que hasta la fecha sigue vacía. Esa torre en particular, ¿quién va a querer vivir en un lugar donde hubo una matazón y una balacera de esas características? Bien, resumiendo, tenemos que presentar un proyecto que pase por un proyecto de conservación como resultado, como final de nuestro trabajo en este curso. Creo que tienen un avance considerable, 2/3 partes, 9/10 partes, pero la 10ª parte que está faltando es la que va a definir la diferencia entre otras investigaciones, entre otros antecedentes históricos, entre otras condiciones del análisis de lo político, lo económico, lo social, lo cultural en este momento en el puerto de Veracruz. Lo que nosotros podamos decir, pues será resultado de este ejercicio de trabajo, particularmente entre ustedes cuatro. Ustedes cuatro tienen que llegar a un consenso. Una reunión de trabajo me parece que podría ser suficiente, pero una reunión a conciencia. La meta de esa reunión es tener una voz en común. Los cuatro llegamos a la conclusión que hay que tumbar la torre. Los cuatro llegamos a la conclusión que hay que mocharla. Los cuatro llegamos a la conclusión que hay que rehusarla. Los cuatro llegamos a la conclusión que hay que expropiarla y devolverle al pueblo lo robado. ¿Me explico? Tenemos que decir, esta voz es nuestra, tenemos que tomar posición ante el problema. Ese es el gran reto con el que ustedes se van a encontrar proyecto tras proyecto. Servir al cliente es hacernos tontos ante las peticiones de los clientes, es dejar pasar por alto los caprichos, es dejar pasar por alto los prejuicios de un cliente, por muy cliente y por muy bien que nos pague y por muy sutil y armoniosa que sea la relación con el cliente. ¿Qué va primero? ¿El precio o el valor? ¿Qué va primero? ¿El valor
o el poder. Bien, ahí está Andrés, el balón del lado en su cancha. Hay que convocar al compañero que no estuvo hoy presente. Me preocupa este aspecto porque recuerden que lo único que tenemos nosotros para probar ante las autoridades de la facultad es esto, lo que estamos grabando, lo que estamos hablando, y sobre todo lo que podemos presentar como resultado de este ejercicio de simulación de un grupo de arquitectos conservadores que son contratados para responder a un problema real, un problema concreto, actual, vigente. No, sí, Christopher ahí está también. Muy Sí bien. está conectado. ¿Está conectado? Sí. Ah, no lo vi. A ver, permítanme un momento porque está a punto de agotarse la batería. Un segundo. Pero en principio, ¿la semana les parece bien? Que nos reunamos el próximo jueves para este propósito, para presentar el resultado de su trabajo. ¿Sí? ¿Sería el otro jueves, perdón? Sí, el otro jueves. Ahora sí. Ah, Christopher, bienvenido. ¿Escuchó? ¿Estuvo presente? ¿Sí? Sí, estuve. Muy bien. Bueno, entonces, ¿les parece bien que el próximo jueves nos veamos en la mañana a las 9 para hacer una presentación ejecutiva con los resultados del proyecto? Presentar el proyecto ejecutivo, digamos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Yo creo que sí, doctor. No sé qué opinen los demás, pero yo creo que sí. Yo también opino que sí. Muy bien. Entonces, si les parece, nos vemos el próximo jueves en la mañana a las 9. Espero que la empresa de clase mundial no me falle y que podamos puntualmente el próximo jueves estar en un ratito. En realidad, y yo creo que una reunión en la que todos ustedes puedan disponer de un tiempo suficiente para discutir y llegar a una conclusión y plantarlo en 3, 4, 5 láminas, lo que haga falta, como esto es lo que proponemos en base a esto y a esto. Ya tienen el gran avance. Ahora, tengan muy presente, por favor, el asunto del capital inmobiliario. Tengan muy presente que no nos quedemos simplemente como optimizadores de la tasa de retorno, que no le hagamos el caldo gordo solamente al capital inmobiliario, sino que Doctor, sepamos conciliar los diferentes factores que entran aquí. doctor, esa iba a ser mi pregunta. Si teníamos que, o sea, dentro de las conclusiones, dar nuestro punto de vista como arquitectos, o si teníamos que llegar a un punto de, o sea, un acuerdo como, pues, más realista, ¿no? En cuanto a que, pues, no podemos decir tal vez que se tire la torre y ya, ¿no? Aquí no pasó nada, porque, pues, obviamente los inversionistas, pues, no van a quedarse así nada más con que, pues, bueno, está bien, ¿no? Y ya. O sea, sino a llegar a un punto de vista que sea completamente realista, que tanto los afectados como el centro histórico
como los inversionistas, pues a lo mejor no se van a ir contentos todos, pero que pues digan, bueno, al menos de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Ese es el reto, Pablo. Exactamente ese es el reto. Lo que está mencionando es a lo que tenemos que dar respuesta. Sí, pongo como caso extremo, hay que tumbarla. Pongo como caso extremo, pues que las cosas sigan como van, pues total. Los que van a sufrir falta de agua o los que van a sufrir las condiciones de la densificación de esa zona, los que van a sufrir los resultados del tráfico, los que van a sufrir, son otros, ¿no? A nosotros ya pasamos. Entonces queda a consideración de ustedes ese debate. Sí, tiene que ser realista, Pablo, tiene que ser realista, pero también tiene que ser consecuente con lo que hemos reflexionado, con lo que ustedes han marcado, incluso en su propia investigación, con lo que está vigente, los planes de desarrollo urbano municipal, local, estatal, con lo que está real ahí puesto, los intereses de los inversionistas y los intereses de la sociedad y los intereses del grupo político y los intereses de la historia y los intereses de todos esos factores. Ese es el gran reto de nuestra profesión. Que quien como arquitecto esté especializado en un solo punto de vista, pues sí, será un buen técnico constructor, será un buen calculista, o será un buen urbanista, pero al servicio de esto que nos estamos planteando nosotros como punto de partida para nuestro análisis. ¿Quién manda aquí? ¿El capital inmobiliario? Pues para eso ni empezamos el curso, ¿no? Ya lo sabíamos de antemano. Pero nuestra gran ventaja es que no es más que un ejercicio académico, con las limitaciones, pero también con los alcances que esto puede tener. Porque una propuesta que salga de nosotros no necesariamente le va a aceptar el poder, no necesariamente le va a aceptar el poder económico, el poder político, el poder de los intereses creados de la zona o el poder de los grupos rivales en conflicto, sino podemos hablar de la ciudad de Veracruz, podemos hablar del pueblo, de la gente, de los barrios, de lo que existe y de lo que está en juego. Trata de marcar el capital inmobiliario por un lado, los intereses históricos, culturales, sociales, políticos por otro. Pero no solamente son dos, es una urdimbre, una telaraña de relaciones entre los diferentes factores que ustedes con la investigación pueden ver un poco más claro y pueden plantearse precisamente qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra propuesta. En fin. Quedamos entonces para en 8 días tener una visión, una versión final. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, entre ustedes, por favor, establezcan las condiciones para su reunión, háganla lo más pronto posible y el tiempo que les sea necesario para que lleguemos a un acuerdo de consenso. Aprecio Sí, mucho lo que han expresado ahora porque deja ver que hay diferentes puntos de vista y de lo que se trata es de conciliar diferentes puntos de vista para tener un punto de vista en común, donde se escuchen las voces que al principio son disidentes, pero que terminan siendo convergentes hacia un propósito común. Presentar un proyecto de conservación, de arquitectura, de urbanismo, en donde damos una recomendación técnica, sí, pero basada en los muchos aspectos que esa recomendación lleva. Ya vimos lo histórico, ya vimos lo del capitalismo, ya vimos lo de la economía, ya vimos la historia, ya vimos la cultura, ya vimos la estética, ya vimos el asunto del agua, ya vimos el asunto del tráfico, ya vimos, en fin, todo lo que está implicado en dar una respuesta a esto. Y si podemos decir con sustento, hay que tumbarla, tiene que ser un sustento muy sólido, muy potente para
llegar a esa conclusión. Entiendo, no es el caso. Pero si ese fuera el caso, depende de las condiciones que ustedes van a poner en la mesa de la discusión. Y sobre todo llegar a un acuerdo, que es de lo que se trata. En la vida profesional no trabajamos solos como arquitectos. Los grandes nombres de la arquitectura siempre son equipos. Son equipos donde funciona muy bien el equipo. Por eso el resultado es una obra arquitectónica importante. Y aprender a trabajar en equipo es parte precisamente de nuestra formación como profesionales del área. Entonces, no resta más que poder quedar el compromiso jueves próximo a las 9 de la mañana y ustedes previamente se reúnen para hacer para llegar a la conclusión del proyecto. ¿Estamos entonces? Sí, doctor. Muy bien. Bien, pues les agradezco muchísimo. ¿Hay algo más que quieran comentar? Yo, Sí. pero bueno, esto ya no es relacionado a este proyecto final, sino que he estado poniéndome al corriente con los trabajos que tenía pendientes y los he estado subiendo ahí en los comentarios en Facebook, en las publicaciones. Bien, gracias por Entonces, avisarme. no sé si lo había checado, sino para ver No si lo todavía, podía. pero sí, lo checo con mucho gusto, porque aprovecho para comentarles. Yo al final del semestre hago un PDF con todos los comentarios, con todas las actividades y, bueno, los videos complementarios que sean necesarios. Pero lo que presento como prueba de trabajo y lo que nos ha venido funcionando cada vez mejor es precisamente esto, que cualquier autoridad de la facultad puede en su momento decir, a ver, ¿qué hicieron estos? ¿Qué hizo Pablo en ese semestre? ¿Qué hizo Lupita? ¿Qué hizo Andrés? ¿Qué hizo Christopher? Pues ahí está la prueba que se programaron tantas actividades y las respuestas de las actividades están ahí presentes. No siempre se ponen a ver a detalle, pero sí ha sucedido que alguna vez el director o la secretaria, el encargado académico u otras autoridades de la facultad se ponen a revisar porque se los pide a su vez la autoridad universitaria inmediatamente superior, la secretaría académica de la rectoría, en fin, las diferentes instancias que la universidad tiene. Curándonos en salud, nosotros lo que hacemos es tener estos materiales. Ahí está, quien quiera constatar que trabajamos, ahí está el día, la hora, la actividad y las respuestas que se dieron a lo largo del curso. Y a diferencia del enfoque presencial, que casi siempre las palabras se las lleva el viento, aquí tenemos pruebas documentales de lo que hacemos. Y para bien, para mal, los resultados es lo que habla por nosotros. Entonces, sí, gracias por avisarme, Pablo. Voy a revisar y a dejar marcadas las actividades que tenía pendiente. Y lo mismo, invito a quien tenga actividades pendientes que lo haga cuanto antes, porque eso se queda para constancia ante las autoridades universitarias. Sí, doctor, todavía tengo unos trabajos pendientes, pero en el transcurso de estos días, pues los voy a seguir subiendo a Facebook. De acuerdo, muchas gracias. Se lo agradezco y sobre todo agradezco que me haya recordado de esto para poderlo dejar marcados. O sea, esto es importante. Si alguien revisa esto, tenemos ahí manera de demostrarlo. Si no se revisa, igualmente, ahí está el material de lo que hicimos a lo largo del curso y lo importante es aprender. Como desde un principio traté de dejar establecido, lo que realmente importa en esto es aprender lo que cada uno de ustedes va poniendo énfasis en aprender porque es de su interés, porque eso es el área, el camino que quieren ir recorriendo para su propia formación. Entonces, muy bien, muchas gracias. Quedamos para el próximo jueves. Ya Cirilo tomó nota. Espero que la suertuda también, para que esté presente en la próxima reunión. Bueno, pues Pablo, Christopher, Lupita, Andrés, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy.
reconozco y agradezco mucho que podamos tener esta reunión final a pesar de todas las circunstancias que se hayan tenido a lo largo del semestre. Y lo más importante para mí es que ustedes tengan una mayor experiencia, que sus saberes, sus aprendizajes es lo que esté por delante de todo esto. Y nos vemos entonces en una semana para poder dar por cerrado este ciclo. Sí, Si hay doctor. cualquier cosa pendiente, yo les aviso. No he visto las actas todavía, pero les aviso si hubiera alguna noticia que tuvieran que tener. Todos están escritos regulares, ¿verdad? En este curso. Sí, Muy bien. Entonces será simplemente... una cosa muy importante. La próxima sesión es fundamental su presencia porque vamos a hacer una autoevaluación. Entonces, así en público, cada uno de ustedes va a decir, pues yo saco tanto porque pues, estuve en todo, porque hice todo, porque hice mi mejor esfuerzo. O yo de plano merezco ir al ostracismo de los griegos y repetir 3 veces esta materia como mía culpa, mi grandísima culpa. Una autoevaluación en público. ¿Sí? Donde cada uno va a calificar cuál fue su participación y cuál es el resultado. Y yo solamente llego a intervenir si hay muy baja autoestima o si hay muy alta autoestima. Pero por lo demás, no meto mano en el asunto de las calificaciones porque no me compete. Mi tarea no es evaluar, sino mi tarea es propiciar las condiciones para el aprendizaje, que muy otra cosa lo entiendo. Bueno, ya llegó aquí Cirilo también para despedirse. Estaba ya tacito tomando nota, no crean que está ausente. Es muy raro, pero quien estaba más al pendiente cuando se estaba yendo la luz en la mañana, el Cirilo aquí daba vueltas y vueltas. ¿A qué hora vamos a empezar? ¿Ya viste qué horas son? Bueno, es de los pendientes que habíamos hablado alguna vez, nuestra relación de comunicación animal-animal. Estamos aprendiendo como especie humana que las otras especies también sienten, también piensan, también tienen manera de expresar sus propias condiciones, pero bueno, se está iniciando apenas esta etapa de nuestra condición cibernética. Por lo pronto les agradezco mucho el que estén aquí presentes, que se reúnan a trabajar, que tengan a la mano su autoevaluación, que tengan en la conciencia en realidad al Pepito Grillo muy, muy presente para la próxima sesión y que podamos dar por cerrado ya finalmente este curso. Muy agradecido de verdad con ustedes porque yo creo firmemente que soy de los que más aprenden, que mi condición de estudiante esto es lo que solicita. Yo difícilmente creo en la enseñanza cuando no es a petición, cuando no es por demanda. En lo que sí creo es en el aprendizaje colectivo. Todo lo sabemos entre todos. Por esto, este ejercicio que ustedes van a enfrentar en el transcurso de esta próxima semana va a ratificar esto. Todos lo sabemos entre todos vamos a tomar una decisión, qué es lo que más conviene hacer con el proyecto Torre Mayor del puerto de Veracruz. Sí, doctor. Muy bien. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Cirilo. Parece que el sol ahora es más determinante. Nada más. Suertuda, qué gusto verte. Estaba de la tosa por ahí, pero ya. Sí, no sé si sea por el mismo caso, pero el Cirilo también es un suertudo. Los Albet, tengo en ese momento 4 perros, cuando llego aquí a la casa y casi lo matan. Entonces llegué justo en el momento para sacarlo de ahí, estuvo un par de semanas agonizante, casi muriéndose el pobre, pero finalmente ya está en buenas condiciones y ya sabe que con los perros hay que llevársela. La tosa. Muy bien, pues
Sobre todo, a gusto en saludarte nuevamente y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Sí, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Dícenle al resto de los compañeros, no es mi papel estar propiciando que hagan extraordinarios o a títulos de suficiencia. En eso no juego. Prefiero no tener que llegar a esas circunstancias. Y por el contrario, lo que sí quiero es alentarlos a que aprendan más, a que sean mejores que yo. No se las pongo fácil, pero de lo que se trata es que lleguen a ser mejores que yo. Así que estamos entonces en la próxima semana y nuevamente gracias por su participación. Si no hubiera más pendiente, terminamos entonces la sesión. Sí, doctor, gracias. Buen día. A ustedes muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias. Lupita, Andrés, Christopher, Nos vemos. Hasta luego. Andrés, Pablo, hasta luego.